Dicen que los perros no entienden, que no sienten como nosotros, pero esta historia rompe todo lo que creías saber. Unos bandidos entraron a robar, le arrebataron lo más sagrado a una madre, y lo que hizo su perro después, dejó a todo un pueblo sin palabras. Si tú crees que los animales no tienen alma, prepárate para cambiar de opinión. Lo que estás por ver te va a estremecer hasta los huesos. Y no es solo una historia de dolor, es una historia de milagro, amor eterno y justicia. Quédate, porque esta historia te va a marcar el corazón. Era una de esas tardes calurosas en San Gregorio. Ese pueblito polvoriento donde el tiempo parecía caminar más despacio. Las calles de tierra dormían bajo el sol, y en las casas humildes, los abanicos apenas podían con el calor. Dentro de una casita de adobe, con paredes rajadas pero llenas de vida, doña Ernestina movía la cuchara dentro de un pocillo de barro. Estaba preparando café de olla, de ese que perfuma toda la casa y hace que uno se sienta abrazado desde dentro. Ella, de 72 años, cabello largo y completamente blanco, lo tenía recogido en una trenza suelta. Su piel, morena y arrugada, hablaba de una vida de lucha, de siembras, de rezos y de amor profundo por su familia. Vestía una batita sencilla, con flores descoloridas, y sus manos temblaban un poco al cargar la olla, pero su mirada seguía firme, como de esas mujeres que han visto mucho, pero que aún creen en lo bueno. En el jardín, su hijo Julián, alto, de cuerpo marcado por el trabajo del campo, cabello oscuro, ojos café claro y una sonrisa que derrite cualquier tristeza, regaba las plantas. Se le notaba el sudor bajando por el pecho, ya que no llevaba camisa, solo un pantalón de mezclilla remangado. Hacía eso cada tarde. Decía que le calmaba el alma. A sus pies, echado como un guardián, estaba Rocco, un pastor alemán de pelaje brillante, negro con café, ojos intensos y orejas siempre alertas. Tenía 7 años, pero su energía era como la de un joven. Rocco no era un perro cualquiera. Había llegado a la familia tras ser abandonado en una carretera, y desde el primer día se convirtió en uno más. Lo trataban como un hijo, y él los cuidaba como si hubiera nacido para eso. «Rocco, ¿ya vas a empezar a perseguir mariposas otra vez?», dijo Julián riendo mientras el perro levantaba la cabeza con aire de ofendido. Doña Ernestina se asomó por la ventana de madera rota, limpiándose las manos en el delantal. «No lo molestes, mijo, que él tiene más juicio que muchos humanos», soltó con una risita, mientras le ponía piloncillo al café. La escena era tan tranquila, tan de hogar, que uno pensaría que nada podría romper esa paz. El viento movía las bugambilias, el sonido de los grillos comenzaba a colarse con el atardecer, y el olor a café recién hecho llenaba cada rincón. Era como si el mundo entero respirara con calma. Pero allá, a lo lejos, por la calle empedrada que baja del cerro, 3 figuras observaban desde una camioneta vieja, con los vidrios polarizados. No eran de por ahí, nadie los conocía, pero sí sabían lo que querían. Mientras Rocco miraba fijamente en esa dirección, con las orejas tiesas, Julián se agachó a acariciarle el cuello. «¿Qué pasa, compa? ¿Viste algo?», preguntó con la voz tranquila, sin saber que esa noche cambiaría su vida para siempre. Y ahí, entre el canto de los grillos y la calma engañosa de la tarde, comenzó una historia que marcaría para siempre al pueblo de San Gregorio, y demostraría que el amor verdadero, a veces, viene con 4 patas y un corazón más noble que el de muchos humanos. La noche había caído sobre San Gregorio, con ese silencio pesado que a veces da miedo sin razón. Doña Ernestina ya se había puesto su camisón de algodón, de esos que usaba desde que Julián era niño. Se sentó en su mecedora junto a la ventana, con el rosario entre las manos y los ojos clavados en la Virgen que colgaba en la pared, rezando en voz baja como lo hacía todas las noches. «Por mi hijo, por este techo, y por ti también, Rocco», murmuró mientras el perro se acostaba justo al lado, apoyando su cabeza sobre sus patas con un suspiro profundo. Julián andaba en la cocina, sin camisa, tomando agua de un vaso de vidrio que tenía una pequeña grieta en la base. El ventilador giraba lento, como si no quisiera molestar el silencio. Afuera, las luces de la calle parpadeaban, y el aire estaba espeso, como si algo invisible se estuviera acercando. Rocco levantó las orejas. Un crujido en la puerta principal, apenas un golpecito, pero suficiente para que el perro se pusiera de pie de golpe,
con el lomo erizado. Julián giró la cabeza desde la cocina. ¿Qué pasa, Rocco? El perro no respondió con un ladrido. Solo caminó lentamente hacia la puerta, con pasos pesados, respirando fuerte por la nariz. Ese tipo de reacción Julián la conocía bien. No era juego, no era un gato cruzando. Algo andaba mal. «Mamá, no te levantes», dijo él, y dejó el vaso sobre la mesa. Doña Ernestina se quedó sentada, pero sus dedos se apretaron más al rosario. Su corazón ya lo sentía, ese presentimiento que solo las madres conocen. Otro golpe, esta vez más fuerte. «¿Quién es?», gritó Julián desde dentro. Silencio. Y entonces, ¡bum! La puerta se partió como papel. La madera voló en pedazos y 3 sombras vestidas de negro irrumpieron armadas. Traían pasamontañas, guantes, y el olor a pólvora y gasolina los envolvía como un veneno. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!», gritó uno de ellos, apuntando con un arma. Julián se abalanzó sin pensarlo hacia su madre, como si su cuerpo fuera un escudo. Rocco ladró con una furia que nunca antes se le había visto, pero todo pasó en segundos. Uno de los hombres disparó. El sonido del balazo hizo temblar las paredes. El grito de doña Ernestina rompió el alma. «¡Julián!». Su hijo cayó al suelo, con los ojos abiertos, en shock. La sangre comenzó a teñir el piso de barro. Rocco rugió como un lobo herido, y antes de que pudieran reaccionar, saltó directo hacia el atacante. Pero en ese instante, el tiempo se detuvo. El aire se volvió denso, espeso. Doña Ernestina, de pie junto al cuerpo de su hijo, con las lágrimas rodando por su rostro surcado por los años, alzó la mirada al cielo. «¡Dios mío! ¡No me quites también a él! ¡Por favor!». Los hombres no sabían que habían entrado en una casa donde no había solo un perro, sino una alma dispuesta a dar la vida, y un milagro estaba a punto de comenzar. En el mismo segundo en que Julián cayó, el aire dentro de la casa se quebró como un vidrio bajo los pies. El eco del disparo aún retumbaba entre las paredes cuando Rocco, sin esperar una orden, sin pensarlo, sin miedo, se lanzó con una fuerza que parecía venir de otro mundo. Sus patas golpearon el suelo con violencia. Sus ojos, esos ojos marrones que siempre habían mirado con ternura, ahora eran fuego puro. No era un perro, era un rugido con cuerpo. Era un grito de alma. El primero de los encapuchados no tuvo tiempo ni de reaccionar. Rocco le mordió el brazo armado con tanta furia que el tipo soltó el arma al instante, gritando de dolor mientras se retorcía, cayendo de espaldas sobre la sala. Los otros 2 retrocedieron sorprendidos. «¡Mátalo, mátalo!», gritó uno, pero sus manos temblaban. Rocco no se detuvo. Saltó sobre el segundo con las fauces abiertas. Se le colgó del hombro como un demonio de justicia. El hombre cayó sobre una mesita vieja que se hizo trizas. La lámpara se quebró y el cuarto quedó en penumbra, iluminado apenas por los destellos de la televisión que seguía encendida con un noticiero en silencio. Doña Ernestina, de rodillas junto a Julián, no sabía si gritar, orar o morir de dolor. El cuerpo de su hijo temblaba. Su mano aún intentaba moverse, como si quisiera decir algo. «Mi niño», sollozaba ella. «No me dejes, por favor». Rocco, mientras tanto, peleaba como un guerrero enviado por el cielo. El tercer hombre levantó su pistola apuntando directo al perro, pero Rocco, como si supiera, se agachó justo a tiempo. El balazo rompió un cuadro en la pared. El marco cayó al suelo. Era una foto de Julián de niño abrazando a un cachorro recién rescatado. Era Rocco. Ese instante, ese detalle, fue como una señal. El hombre dudó, dio un paso atrás. El rugido del perro hizo temblar su alma. Y entonces huyeron. Uno, con el brazo destrozado. Otro, cojeando. El último pálido como un fantasma. Se metieron de nuevo en la camioneta y salieron disparados por la calle sin mirar atrás. La casa quedó hecha un desastre. Vidrios, sangre, gritos, lágrimas y el cuerpo de Julián sobre el suelo frío. Pero Rocco no fue tras ellos. No lo siguió, no ladró más. Corrió de vuelta hacia Julián. Se echó a su lado. Apoyó su hocico sobre su pecho. Y ahí, en el silencio posterior al caos, comenzó a gemir. Un sonido tan humano, tan lleno de tristeza, que cualquiera juraría que ese perro estaba llorando. Doña Ernestina lo miró, con las manos manchadas de sangre, y por primera vez en toda su vida, comprendió lo que muy pocos entienden, que hay almas que Dios envía en cuerpo de perro para cuidar lo que el hombre ya no puede proteger. El reloj de pared marcaba las 3:07 de la madrugada. La casa estaba en ruinas, madera astillada,
charcos de sangre, una silla volcada, la Virgen caída de su repisa, y en medio de todo eso, una madre de rodillas, un hijo agonizante y un perro herido que no se movía de su lado. Rocco jadeaba fuerte, tenía una pata trasera abierta, la sangre le escurría por el muslo. El pelaje que antes brillaba ahora estaba empapado de rojo y polvo. Pero él no lloraba por su dolor, no. Su mirada seguía fija en Julián, como si al no apartar los ojos pudiera impedirle irse. Doña Ernestina, con las manos temblorosas, le sostenía la cara a su hijo. Julián abría y cerraba los ojos lentamente. Su boca apenas lograba formar palabras. «Mamá, shh, no hables, mi niño. Aquí estoy, mi amor. No te vayas», le decía ella con la voz quebrada y los ojos inundados de lágrimas. «Rocco, ¿está bien?». Doña Ernestina volteó hacia el perro, le acarició la cabeza con ternura. «Aquí está contigo, no se ha movido ni un segundo. Es tu ángel». Julián hizo una media sonrisa, como si eso fuera todo lo que necesitaba saber. En ese momento, se escucharon las sirenas a lo lejos. La patrulla venía levantando polvo por la calle principal. Minutos después, entraban 2 policías, linternas en mano, apuntando con precaución. «¿Está alguien herido? ¡Aquí! ¡Ayúdenme por el amor de Dios!», gritó doña Ernestina desde el suelo. Uno de los oficiales se arrodilló junto a Julián mientras el otro llamaba a la ambulancia por radio. Vieron al perro herido, al hijo pálido, a la madre deshecha. Y por un momento, los 2 hombres endurecidos por años de patrullajes se quedaron sin palabras. «Este perro», murmuró uno de ellos agachándose con respeto para acariciar a Rocco. Nunca había visto algo así. La ambulancia tardó 14 minutos en llegar. 14 eternos minutos en los que Julián luchaba por no cerrar los ojos. 14 minutos en los que Rocco, a pesar del dolor, no dejó de mover su cola cada vez que su amo hacía el mínimo gesto. Cuando por fin levantaron a Julián en la camilla, Rocco intentó seguirlos. Se tambaleó, pero se negó a quedarse atrás. Un paramédico intentó detenerlo. «¡Hey! ¡No puedes subir ese perro!». Pero doña Ernestina alzó la voz como nunca antes. «Él va con mi hijo. Va, o me bajo yo también». Todos se miraron. El paramédico tragó saliva y, sin decir más, abrieron espacio. Rocco subió con dificultad a la ambulancia. Se echó a los pies de la camilla y apoyó la cabeza en el pecho de Julián. Esa noche, mientras las luces de emergencia iluminaban el camino de terracería, todo San Gregorio dormía sin saber que un perro, herido y sangrando, acababa de salvar una vida, pagando un precio que solo los valientes están dispuestos a pagar. El cielo estaba cubierto de nubes grises cuando colocaron el ataúd de Julián en el centro del pequeño panteón de San Gregorio. Era una caja sencilla, de madera clara, con flores blancas encima. No había música, solo el susurro del viento y los sollozos ahogados de quienes no sabían cómo consolar a una madre que acababa de enterrar a su único hijo. Doña Ernestina estaba vestida de negro, con un rebozo que alguna vez había sido azul marino, pero que el tiempo y la pena habían desgastado. Caminaba despacio, encorvada, con los ojos secos de tanto llorar la noche anterior. Pero en sus manos no llevaba flor. Llevaba el rosario de su madre y una vieja fotografía. Julián, de niño, abrazando a Rocco cuando apenas era un cachorro flaco y asustado. Y sí, ahí estaba él también. Rocco, con el cuerpo cubierto de vendas, una herida aún fresca en la pierna trasera y el pelaje opaco por todo lo vivido, se negaba a separarse de ella. Caminaba cojeando, con dificultad, pero sin quejarse, como si supiera exactamente dónde estaba y por qué. Cuando bajaron el ataúd, Rocco aulló. No fue un ladrido, no fue un sonido común, fue un aullido largo, profundo, lleno de dolor. Todos los presentes se quedaron en silencio, hasta los pájaros callaron. Era como si el alma del perro se partiera en 2, igual que la de doña Ernestina. Ella se arrodilló junto a la tumba, con el rosario enredado en los dedos, y la mirada perdida en la tierra recién removida. «¿Cómo sigo sin ti, hijo? ¿Cómo le explico a mi cuerpo que ya no te va a ver cruzar esa puerta con tu sonrisa cansada?», susurró, temblando. Rocco se acercó, apoyó su cabeza en la pierna de ella y la miró, no como un animal. La miró como quien entiende el dolor sin necesidad de palabras, como quien ha perdido lo mismo. Un grupo de vecinos del pueblo, muchos con sombreros en mano y ojos llorosos, se acercaron para ofrecer el pésame. Nadie sabía qué decir. Algunos solo ponían la mano en el hombro de doña Ernestina, bajaban la mirada y se alejaban. El padre Tomás,
Un hombre de barba blanca y voz pausada se acercó con respeto. «Hija, tu muchacho murió protegiendo lo que más amaba. Ese es un amor que no muere». «No me queda nada, padre, nada más que este perro», respondió ella, acariciando el lomo vendado de Rocco. «Entonces no estás sola, porque cuando un corazón late por amor, nunca está solo», dijo el sacerdote con lágrimas en los ojos. Antes de irse, doña Ernestina se agachó una vez más. Puso la foto sobre la tierra y la cubrió apenas con un poco de polvo. «Aquí te dejo, hijo mío, pero también dejo una parte de mí». Y se fue caminando lento, con Rocco a su lado, ambos tambaleando, ambos heridos, pero unidos por algo que ni la muerte pudo romper. El sol ya se colaba tibio por entre las cortinas de la cocina cuando doña Ernestina terminó de preparar el desayuno. Aunque apenas probaba bocado, siempre le servía a Rocco primero. Ponía su platito de barro en el suelo, con pedacitos de pollo desmenuzado, y luego se sentaba frente a él, viendo cómo comía despacio, con la misma dignidad de siempre, a pesar de las vendas y las cicatrices que le cruzaban el lomo. «Come, mi niño», susurraba mientras le acariciaba la oreja. «Tú también estás de luto, ¿verdad?». La casa seguía en silencio. Las paredes aún conservaban marcas del ataque. Un hueco en la puerta, vidrios que nunca se repusieron, y ese aroma que no se iba, una mezcla de pólvora, tristeza y café viejo. Rocco la miró. Sus ojos ya no eran los de antes. Había algo más ahí, algo roto, pero vivo. Tocaron la puerta. Doña Ernestina se levantó con un leve sobresalto. Nadie la visitaba sin avisar. Caminó despacio, con las sandalias arrastrando, y abrió apenas lo necesario para mirar quién era. Un hombre alto, moreno claro, de traje azul marino y corbata ajustada, la saludó con una leve inclinación de cabeza. Su rostro era serio, pero no amenazante. Tenía algo en la mirada, algo de respeto. «¿Doña Ernestina Barragán?» «Sí, soy el licenciado Arturo Mena. Vengo desde la capital. ¿Podría hablar con usted unos minutos?». Ella lo miró con desconfianza, pero algo dentro de ella le dijo que lo dejara pasar. Abrió la puerta un poco más y señaló la silla de madera junto a la mesa. «Siéntese. No tengo café recién hecho, pero puedo calentarlo». «No se preocupe, señora. No vengo por cortesías. Vengo por justicia». Ella frunció el ceño. Rocco, que no le quitaba la vista de encima al hombre, se mantuvo firme a su lado. Uno de los hombres que irrumpieron en su casa murió en el hospital. El otro está detenido. Gracias al ataque de su perro, logramos obtener pruebas y confesiones que nos llevaron a desmantelar una banda de asaltantes. Lo que Rocco hizo salvó más vidas de las que imagina. Doña Ernestina se quedó helada. «¿Y por qué me lo dice?», preguntó en voz baja. «Porque la historia llegó a los medios, señora, y hay cadenas de televisión interesadas. Quieren venir a grabar, contar lo que pasó, mostrar a Rocco como un héroe nacional». Ella bajó la mirada. Sus dedos comenzaron a jugar con el nudo del rebozo. Luego lo dijo, sin levantar la voz: «No quiero cámaras. No quiero que el dolor de mi hijo se vuelva espectáculo. Aquí no hay fama. Aquí hay sangre, licenciado». Hay un silencio que no se cura con entrevistas. Arturo tragó saliva. No esperaba esa respuesta. Se acomodó el saco con torpeza. «Lo entiendo, señora. De verdad. Pero también hay personas allá afuera que necesitan esperanza, que tal vez, al ver a este perro, comprendan que todavía existe el bien». Doña Ernestina lo pensó por unos segundos. Luego se levantó, caminó hasta donde estaba Rocco y le puso una mano sobre la cabeza. «Si quieren contar algo, que cuenten esto, que un perro sí puede tener alma, que mi hijo murió por amor y este animal casi muere también, por la misma razón, pero no me lo conviertan en espectáculo. Háblenle al corazón de la gente, no a sus pantallas». El licenciado asintió, conmovido. «Le prometo que así será». Cuando se fue, Rocco caminó cojeando hasta la entrada. Se sentó en el marco de la puerta, mirando el horizonte, como si supiera que ahora no solo custodiaba una casa, custodiaba una historia, una verdad, una lealtad que ni el tiempo ni la muerte pudieron enterrar. Esa noche, San Gregorio dormía con un viento tibio que hacía crujir las ramas de los mezquites. La luna llena bañaba los techos de lámina con un resplandor silencioso, y dentro de la casa de doña Ernestina solo se oía el zumbido de los grillos y el goteo lento de la llave que nunca terminaba de cerrar bien. Rocco estaba recostado en una manta vieja junto a la cama. Respiraba con dificultad. Cada tanto soltaba un quejido bajito, como si tratara de no molestar, como si hasta para sufrir tuviera educación. Su herida aún supuraba un poco. No comía bien desde hacía 2 días.
y sus ojos, antes tan vivos, ahora apenas se abrían. Doña Ernestina lo veía desde la mecedora con la bata encima, el cabello suelto y desordenado, y el corazón apretado de miedo. El cuerpo de Rocco subía y bajaba con esfuerzo, como si cada aliento costara más que el anterior. «Aguanta, mi niño, aguanta otro poquito», susurró, acercándose despacio y sentándose en el suelo junto a él. Con una mano le acariciaba el cuello y con la otra sostenía su rosario. Entonces, sin pensarlo, se arrodilló, ahí, en el piso frío de su cuarto, con las lágrimas cayéndole por las mejillas y el alma en carne viva. No le hablaba al perro, le hablaba a Dios. «Ya me quitaste a mi hijo, Señor, pero no me quites también a él. Tú sabes lo que este animal ha hecho. No es un perro, es lo único que me queda. Si es tu voluntad llevártelo, dame fuerza. Pero si no, hazle el milagro, Señor. Por favor, sánalo. Devuélveme un poquito de vida». En ese momento, un silencio profundo llenó el cuarto, tan profundo que hasta el zumbido de los grillos se apagó por un instante. Y fue entonces que pasó algo. Una brisa suave, fría, pero serena, entró por la ventana entreabierta. No había viento afuera, nada se movía, pero esa corriente tibia acarició el rostro de doña Ernestina y le erizó la piel. Rocco levantó la cabeza, despacito, con esfuerzo, y la miró. La miró con una expresión que ella no supo explicar, como si hubiera vuelto de algún lugar lejano, como si alguien lo hubiera llamado y le hubiera dicho que todavía no era su hora. En ese segundo, doña Ernestina escuchó algo, no con los oídos, con el corazón. Era la voz de Julián, suave, amorosa, como la recordaba cuando era niño. «No tengas miedo, mamá. Rocco va a sanar. No estás sola». Ella se quedó helada, miró al cielo. Las lágrimas ahora eran otras, no de miedo, de esperanza, de algo que no se puede explicar con palabras. Al amanecer, Rocco se puso de pie. No firme, no rápido, pero se levantó. Caminó unos pasos hacia el comedero. Metió el hocico, comió un poco. Y doña Ernestina, que lo miraba con las manos temblando sobre el pecho, sonrió por primera vez en muchos días. No dijo nada, solo cerró los ojos y repitió en silencio: «Gracias, porque los milagros sí existen y a veces llegan con forma de perro». El sol ya pegaba fuerte sobre los tejados de San Gregorio cuando doña Ernestina salió al patio trasero con una cubeta llena de agua y un cepillo en la otra mano. Traía su sombrero de palma viejo y un vestido deslavado por los años, de esos que huelen a jabón sote y a recuerdos de otro tiempo. Pero esa mañana algo era distinto. Rocco caminaba a su lado, lento pero firme. La herida ya había sanado, aunque cojeaba un poco. Se le notaba más delgado, pero sus ojos estaban despiertos, curiosos, como si hubiera vuelto con una nueva misión. Frente a ellos, en el terreno detrás de la casa, había una vieja choza de madera que llevaba años sin usarse. Era una estructura sencilla, techada con láminas oxidadas y rodeada de hierba seca. Y sin embargo, esa choza estaba a punto de transformarse. Doña Ernestina dejó la cubeta en el suelo, respiró hondo y le habló al perro como si hablara con su hijo. «¿Te acuerdas, Rocco? Julián siempre decía que un día íbamos a convertir esta casita en un refugio para perritos callejeros. Pues ya no está él, pero estás tú, y estoy yo, así que vamos a hacerlo». ¿Sí? Rocco ladeó la cabeza. Luego se echó en la sombra de un mezquite, como si diera su bendición silenciosa. Durante días, la mujer barrió, limpió, clavó tablas, pidió ayuda a los vecinos. No tenía dinero, pero tenía voluntad, y eso, en los pueblos, vale más que cualquier billete. Don Ramiro, el carpintero de la esquina, le regaló unas tablas. La señora Tomasa donó unas cobijas viejas. Un joven que vendía fruta le trajo un costal de croquetas. Y así, poquito a poco, el milagro se fue armando. El primero en llegar fue un perrito blanco, flaco como alambre, que habían dejado amarrado en la plaza. Lo llamaron Chispa. Después vino una perrita preñada que se escondía bajo los carros. Le pusieron Luna. Luego un cachorro con una oreja mordida. Lo llamaron Pelusa. Y Rocco los recibía uno por uno. No ladraba, no se imponía, solo los olía, caminaba a su lado y se echaba cerca, como si supiera que su papel ahora era enseñarles a confiar de nuevo. «Mira nomás, Julián», decía doña Ernestina cada tarde, mientras servía platos de agua bajo el sol. «Tu promesa se está cumpliendo, mijo, no con lujos, pero con amor, que es lo único que nunca falta aquí». Cada perrito que llegaba traía consigo una historia de abandono, de miedo, de hambre, pero al cruzar ese portón de madera ya no estaban solos. Una noche,
bajo la luna llena, mientras los perros dormían en sus camitas improvisadas, y Rocco vigilaba desde la entrada como un centinela del cielo, doña Ernestina se sentó en una sillita de plástico con una taza de café entre las manos. Miró al cielo. Gracias, Dios. Gracias por dejarme seguir. Gracias por usar a este animal para enseñarme que el amor no se entierra con los que se van. El amor se multiplica. Y esa noche, mientras el viento acariciaba las hojas del mezquite y un grupo de perros dormía en paz por primera vez en sus vidas, el alma de Julián, en algún rincón del universo, sonreía. Era domingo por la mañana y el cielo estaba pintado de azul clarito, como recién lavado por la lluvia de la noche anterior. El olor a tierra mojada se colaba entre los pasillos del barrio y los niños corrían por la calle empedrada de la colonia Las Rosas, persiguiendo una pelota hecha con calcetines viejos. Todo parecía tranquilo, pero en una esquina de la calle South número 48, una casa modesta estaba empezando a llamar la atención de todos. Doña Ernestina había colgado en la reja una plaquita de madera, pintada a mano, con letras grandes y temblorosas. Aquí vive un perro con alma de humano. La gente se detenía a leer. Algunos reían bajito. Otros simplemente asentían con respeto, porque todos sabían de quién hablaba esa frase. Rocco estaba echado en el porche, sobre un tapete de trapo que doña Ernestina había tejido con retazos de ropa vieja. A pesar de su cojera, se le notaba tranquilo, casi orgulloso. Su mirada era de esas que ya lo han visto todo. Y cuando los niños se acercaban a la reja, él solo movía la cola con paciencia. ¿Es ese el perro valiente, ma?, preguntó un niño de 7 años con los ojos abiertos como platos. Sí, hijo, ese mismo, el que salvó a su dueño de unos rateros. ¿Y es cierto que lo balacearon y no se murió? Es cierto, porque Dios le dio un corazón más fuerte que muchos humanos. Doña Ernestina, que escuchaba desde el jardín con una cubeta en la mano, sonrió. Tenía las manos llenas de tierra, estaba plantando un naranjo, pero se limpió con el delantal y se acercó. ¿Quieren conocerlo?, les dijo a los niños. Los niños se miraron, emocionados, y asintieron con entusiasmo. Pero tienen que entrar despacito, sin gritos. Aquí los perros son tratados como personas, ¿entendido? Entraron como si pisaran terreno sagrado. Rocco se dejó acariciar con esa paciencia suya, moviendo apenas la cola, disfrutando cada dedito pequeño que tocaba su lomo. Uno de los niños le besó la frente. Gracias por ser tan valiente, Rocco. Esa misma tarde, llegó el alcalde del pueblo. Venía con 2 asistentes, una carpeta de documentos y un gesto de solemnidad exagerada. Tocó la puerta con cuidado y doña Ernestina, al verlo, frunció el ceño. No traigo malas noticias, no, señora, dijo él, levantando las manos como en señal de paz. Al contrario, abrió la carpeta y sacó un documento. Era un reconocimiento oficial. Por su acto de heroísmo y lealtad, se declara a Rocco ciudadano honorario de San Gregorio. Ella se quedó callada por un momento. Luego miró a Rocco, que se había sentado con su porte elegante, como si entendiera perfectamente que algo importante estaba pasando. ¿Y también le van a dar credencial de elector?, preguntó ella con media sonrisa. El alcalde rió, incómodo. No, señora, pero le vamos a poner una placa en la plaza. Y si usted lo permite, le haremos un pequeño homenaje. Ella respiró hondo. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. Está bien, pero si lo hacen, que no sea por fama, que sea para que la gente entienda que hasta los animales saben lo que es el amor verdadero. Esa noche, cuando todo volvió a la calma, doña Ernestina se sentó junto a Rocco en la banquita de madera del jardín. Tenía en las manos un cuaderno viejo, donde solía escribir pensamientos. Abrió una página y anotó. No sé cuántos años más te queden, Rocco, pero te juro que cada día que estés aquí, haré que valga la pena, porque tú me salvaste el alma, y eso no lo olvido nunca. Y ahí se quedaron los dos, bajo el árbol recién plantado, rodeados de ladridos suaves, con el viento tibio acariciándoles el rostro, como si la vida, después de tanto dolor, les estuviera diciendo bajito, lo estás haciendo bien. Amaneció con un silencio diferente. Ni los gallos cantaron, ni los perros ladraron. El viento apenas se atrevía a mover las hojas secas del mezquite viejo del patio de doña Ernestina. Ese día, Rocco no se levantó.
Llevaba días más callado, más lento. Se le notaban los años en el lomo, los pasos más cortos, las respiraciones más profundas. Pero aún así, todas las noches se arrastraba hasta la puerta y dormía ahí, cuidando la entrada, como lo había hecho desde siempre. Pero esa madrugada no se movió más. Doña Ernestina lo encontró echado en su rincón favorito, justo al lado de la maceta donde crecía el naranjo que habían plantado juntos. Tenía la cabeza recargada sobre sus patas delanteras y los ojos cerrados, como si estuviera soñando algo bonito. Ella no gritó, no lloró de golpe, solo se quedó ahí, de pie, mirando a su compañero, su guardián, su último pedazo de Julián, y le acarició la cabeza con una ternura que dolía. Gracias, mi niño, gracias por esperarme hasta el final. Al poco rato, comenzaron a llegar los vecinos. Nadie tuvo que avisar, como si el alma del pueblo supiera, como si algo invisible hubiera corrido la voz entre los techos y las calles. Una señora trajo flores, un joven colocó una veladora, un niño dejó un dibujo, otro un collar de cuentas de colores, y ahí, bajo el mezquite, doña Ernestina puso una cruz de madera pequeña, hecha por el mismo carpintero que le ayudó con el refugio. En la cruz se leía, tallado a mano: aquí descansa Rocco, perro valiente, amigo fiel, alma pura. Esa tarde, San Gregorio se detuvo, pararon sus cortinas, y en la plaza se reunieron todos, jóvenes, ancianos, niños, todos con algo que decir, algo que agradecerle a ese perro que, sin hablar, les enseñó lo más importante. Doña Ernestina tomó el micrófono que le ofrecieron y con la voz quebrada pero firme, dijo: Rocco no era un perro, era un milagro, era el abrazo de Dios en los días más oscuros. Él salvó una vida y luego salvó muchas más. Yo enterré a mi hijo aquí, en esta tierra, y pensé que me moría con él. Pero Rocco me obligó a seguir. Me enseñó que cuando uno ama, tiene que levantarse. Un silencio profundo se apoderó del lugar. Algunos sollozaban, otros simplemente cerraban los ojos. Y entonces, un niño alzó la mano. ¿Puedo decir algo? Todos voltearon a verlo. Era pequeño, de camiseta roja y voz suave. Yo antes tenía miedo de los perros, pero conocí a Rocco y ahora quiero cuidar perritos como él. Porque Rocco no daba miedo, Rocco daba paz. Doña Ernestina lo abrazó con fuerza, y ese día, cuando el sol comenzó a esconderse detrás de los cerros, una última luz dorada iluminó la tumba bajo el mezquite, y en ese rincón sagrado del patio, con flores frescas y juguetes de tela, un alma descansaba. Pero no en silencio, no, porque Rocco no se fue, Rocco se quedó. En cada historia que San Gregorio contaría, en cada corazón que volvería a creer, en cada ladrido que ahora ya no sería un ruido, sino un eco eterno de amor. Gracias de corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia tan especial. Si esto tocó tu corazón, imagina cuántas historias más tenemos por compartir contigo. ¿Tú también has sentido alguna vez que un animal te salvó el alma? ¿Crees que los milagros existen, aunque vengan en forma de 4 patas y una mirada fiel? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Me encantaría leerte, saber tu historia, tu sentir. Este canal es también tu espacio. Y recuerda, si algo te conmovió hoy, no lo dejes pasar. Abre el corazón, cambia la mirada, valora lo simple. Quizá hoy sea el momento de agradecer por ese ser peludo que siempre estuvo ahí, en silencio, pero lleno de amor. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias que nos recuerdan lo verdaderamente importante en la vida. Aquí seguimos, juntos, historia tras historia, alma con alma. Hasta el próximo video.